¿No crees que también se van un poquito, sí, a lo que inicialmente decías, a lo conspirativo, cuando hablan de estas situaciones y pues plantean un panorama totalmente sombrío, donde hay una casta oscura que quiere corromper a la humanidad? Sí, bueno, el comunismo también fue eso. Bueno, pero la derecha también tiene sus ejemplos, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, en casos particularmente de armamentismo, de guerras, de bueno, tenía que defenderse del comunismo. No, bueno, el caso, por ejemplo, de la Alemania nazi es comunista. Y bueno, Hitler era nacional socialista. Bueno, de nombre. No creía en la propiedad privada, de hecho la intervenía. Por ejemplo, pusiste como ejemplo. No creía, sí. Pusiste como ejemplo el partido Vox en España. Sí. Que es un partido anti-inmigrantes, antiderechos en muchos aspectos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido tal cual. ¿Pero ¿no? qué significa Primero, Vox no está en contra de la inmigración, está en contra de la inmigración ilegal. Es decir, no está en contra de que haya un inmigrante, lo que quiere es que el inmigrante pase por migración. Desde la visión europea lo entiendo, desde la visión latinoamericana se me hace un poquito complejo. Pero es que no es cierto, no es anti-inmigrante, está en contra de la ilegalidad, de la cual está a favor los sectores progresistas, para que esa inmigración invada Europa y reviente los cimientos de nuestra civilización. Estamos de regreso aquí en la primera emisión de CIPSE Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hace unas, no recuerdo, 2, 3 semanas, le hicimos una invitación. Bueno, no le hicimos, aquí se hizo en este espacio. Vinieron algunos promotores de una conferencia con Nicolás Márquez, que se llama La destrucción de Occidente y la batalla cultural. Y bueno, pues el conferencista que estará ofreciendo, pues, valga la redundancia, esta plática, esta conferencia, justamente hoy, este martes 17 de octubre. Está aquí con nosotros Nicolás Márquez. Bienvenido a la primera emisión de CIPSE Noticias. No, muchísimas gracias por el espacio, por darme la posibilidad de llegar a su numerosa audiencia para mostrarle esta propuesta. Muchas gracias. Nos gustaría saber de qué se va a tratar, qué podemos esperar quienes vayamos a escuchar esta conferencia, y por qué consideras que es importante que escuchemos esta postura. ¿Cómo no? Esto tiene como antecedente un libro que publiqué en el 2016 junto con Agustín Laje, que se llamó El Libro Negro de la Nueva Izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural. En ese momento muchos sectores creían que estábamos abrevando en teorías conspirativas. Bueno, los años fueron avanzando y nos fueron dando la razón. Es decir, ha habido a la izquierda, previa al derrumbe de la Unión Soviética, ya que se supiera los 100 millones de muertos que ocasionaron, las hambrunas, los muros, los gulags, los campos de exterminio, las guerrillas en América Latina. Quedó desarmado todo eso, desacreditado, y no tenían una propuesta política ni ideológica. Tuvieron que reconvertirse. Entonces, lo que trataron de impulsar fue una revolución cultural, indolora. Esa revolución tiene muchas caretas muy distintas. Lo que se busca es trasladar lo que históricamente fue el materialismo dialéctico, o sea, la falsa dicotomía, en definitiva, que pensó Marx entre explotadores y explotados, y llevarlo al terreno cultural, en el sentido de posicionar minorías conflictivas, haciéndolas pasar como que están padeciendo una opresión cultural por una suerte de organismo opresor, llámese heteropatriarcado según el lobby LGBT, patriarcado según el feminismo, o según las caretas que usa la izquierda en base a la idiosincrasia de cada país, tiene sus respectivas funciones. En Europa es muy habitual, entre otras cosas, el multiculturalismo. Así que vamos a estar hablando de cómo esa metamorfosis cambió. Antes tenían el cuartel general en Moscú, luego lo tuvieron a través del Foro de San Pablo, ahora lo tienen a través del Foro de Puebla, con intelectuales, con dinero del narcotráfico, con todo un armazón de partidos políticos también, de guerrilla, de falsas organizaciones de derechos humanos. Es una plataforma muy compleja.
que lo que busca es, lo que buscó la izquierda en el siglo XX, destruir Occidente, que es, no desde el punto de vista geográfico, Occidente siempre va a estar en el mismo lugar, sino desde el punto de vista del paradigma occidental, que es de inspiración cristiana. Antes, a través de las bombas y las balas, tomar el poder y cambiar, y ahora es a través de una agresión cultural que, como lo cultural y lo ideológico es intangible, no nos damos cuenta. Aparte, antes tenían un discurso agresivo, la lucha de clase, la guerra de guerrillas, el Che Guevara, o sea, todo era muy beligerante. Ahora hablan de empatía, inclusión, diversidad. Comunidad. Cambiaron el trapo rojo por el trapo multicolor, o sea, todo es mucho más amable y es más imperceptible, con un agravante. Los partidos de izquierda obviamente abrazan esto, y después la histórica derecha se ha acobardado, se ha arrodillado a esta agenda, se ha ido hacia el centro y es prácticamente funcional a la agenda progresista. Entonces, esto hace que esta agenda sea hegemónica, prácticamente no tenga contraste, salvo en aquellos países donde surgen terceros partidos que irrumpen, que es el caso de Milei en Argentina, de Kassa en Chile, de Bolsonaro en Brasil. Podríamos ver el caso Bukele, en el caso europeo más claro, Vox en España, Meloni en Italia, el Frente Nacional en Francia. De eso también se trata la batalla cultural, es una batalla que ya no tiene balas, sino que se basa precisamente en una revolución y contrarrevolución de inspiración cultural. El mensaje es bien atractivo en lo particular, y lo comentaba aquí con las personas que promueven esta conferencia. En lo particular no coincido con mucho de lo que se propone en estas teorías que tú enarbolas en particular. Sin embargo, me encanta leer y me encanta conocer todo lo que se propone, porque hay que tener una visión muy amplia de lo que sucede en el mundo. Ahora, ¿no crees que también se van un poquito, sí, a lo que inicialmente decías, a lo conspirativo, cuando hablan de estas situaciones y pues plantean un panorama totalmente sombrío, donde hay una casta oscura que quiere corromper a la humanidad? Sí, bueno, el comunismo también fue eso. Bueno, pero la derecha también tiene sus ejemplos, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, en casos particularmente de armamentismo, de guerras, de bueno, tenía que defenderse del comunismo. No, bueno, el caso, por ejemplo, de la Alemania nazi es comunista. Y bueno, Hitler era nacional socialista. Bueno, de nombre. No creía en la propiedad privada, de hecho la intervenía. Por ejemplo, pusiste como ejemplo. No creía, sí. Pusiste como ejemplo el partido Vox en España. Sí. Que es un partido anti-inmigrantes, antiderechos en muchos aspectos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido tal cual. ¿Pero ¿no? qué significa Primero, Vox no está en contra de la inmigración, está en contra de la inmigración ilegal. Es decir, no está en contra de que haya un inmigrante, lo que quiere es que el inmigrante pase por migración. Desde la visión europea lo entiendo, desde la visión latinoamericana se me hace un poquito complejo. Pero es que no es cierto, no es anti-inmigrante, está en contra de la ilegalidad, de la cual está a favor los sectores progresistas, para que esa inmigración invada Europa y reviente los cimientos de nuestra civilización. Yo ayer veía en Europa, por ejemplo, en diferentes ciudades, las marchas multitudinarias en favor de los crímenes de Hamás. Esos no son europeos. Y a ver, si yo me viniese a vivir a México... Sí, ahí te doy toda la razón, ¿no? Plenamente. Si yo me viniese a vivir a México, tenemos la misma idiosincrasia, la misma lengua, la misma religión, o por lo menos las mismas bases morales, ideológicas. Yo me acomodaría a la idiosincrasia y me acomodaría a la ley mexicana y a los usos y costumbres. En todo caso, me acostumbraría al Chile. pero no pretendo modificar nada. En Europa lo que hay es una abierta invasión que no busca adaptarse a la tradición europea, sino suplantarla. Es una invasión silenciosa. Ahora, eso por un lado, eso es lo que Vox expone como alarmismo. ¿En qué sentido es antiderechos Vox? Porque yo no le reconozco
no reconozco que Vox esté en contra de un derecho. Las posturas son sumamente radicales, como las de Javier Milei en Argentina, por ejemplo, ¿no? Se van al extremo radical. Pero, por ejemplo, ¿cuál? Hablando de Milei, por ejemplo, esas posturas de que todo lo rige el mercado y vamos a quitar esas instituciones, incluso las que manejan la educación, pues son serias, ¿no? Milei no propone eso. Hay un directo donde él va diciendo, nos vamos a quedar con un gobierno que solo maneje la economía y la justicia. No. Él lo que dijo que de 21 ministerios se va a quedar con 7. Uno de esos 7 va a ser el Ministerio de Educación, que se va a llamar Ministerio de Capital Humano. Va a unificar con salud, educación y otro ministerio más que no me acuerdo, en un solo ministerio. Todo para reducir la burocracia política. Lo que él propone es que el Estado financie la educación, pero que en lugar de darle el Estado la educación a los establecimientos educativos, se lo dé a través de voucher gratuitos. Situación que ya se hizo en Chile y medio funcionó, medio no. Pero podemos discutir si es eficiente o no el sistema, pero en modo alguno quitar la educación. Ahora, para no hacer más largo el debate, finalmente nos interesa mucho escuchar esta conferencia, y la invitación es para todos los que están escuchando. Estos temas se van a abordar en esta conferencia a las 6:30 de la tarde hoy. Sí, señor, porque además yo voy a dar la conferencia y obviamente voy a dar la tesis y las conclusiones, pero va a haber un espacio posterior sin ningún filtro de ninguna naturaleza. Entonces, donde podamos tener este tipo de conversaciones. Donde todo el mundo pueda coincidir, disentir, preguntar, contraargumentar, sin el más mínimo filtro. Y en ese sentido es muy divertido, porque va a haber, probablemente, a veces sucede, a veces no tanto, según el auditorio, un contraste, y se va a enriquecer un poco. No va a ser un monólogo. Sí, obviamente voy a exponer, pero después va a venir un segundo tiempo. Claro. Ahora, antes de concluir con esta entrevista, porque en radio tú sabes que el tiempo se nos va rapidísimo. Sí. Obviamente, este tipo de información, este tipo de conferencias tienen un sesgo, un fondo político muy claro. Ustedes representan una ideología política, podríamos llamarla de derecha extrema. ¿Te gusta esa etiqueta? No tengo problemas con las etiquetas. Yo le llamo nueva derecha. Nueva derecha. Y ahí quiero detenerme. Sí. Comentaste que las derechas o la derecha tradicional le ha fallado a la sociedad. Sí. Por ejemplo, aquí en México ya no tenemos partidos de derecha. No. No sé cómo está la situación en Argentina, por ejemplo. Bueno, no teníamos. Aquí tenemos el PAN, pero pues de derecha ya... Claro, ya no queda nada. Bueno, en Argentina tampoco, digamos, el macrismo, todo ese espacio que hoy se conoce como lleva el nombre político de Juntos por el Cambio, totalmente, ya gobernó además y no cambió nada. ¿Y no crees que ese hecho refleja que la sociedad simplemente se cansó de ese modelo o no le convenció ese modelo? Bueno, es que no, porque apareció un partido de derecha que ganó las elecciones, encabezado por Javier Milei, que muy probablemente... Un fracaso terrible del gobierno actual, también hay que decirlo. Bueno, pero la oposición no ganó, la oposición histórica. El que salió primero fue Javier Milei, y todas las encuestas lo dan ganador para el domingo que viene, donde muy probablemente sea el futuro presidente. Y él sí representa un espacio de derecha. Entonces, y votado mayoritariamente por jóvenes y pobres, gente vulnerable que normalmente vota por la izquierda. O por el peronismo, que siempre los usó y siempre trató de mostrarse como representativo de esos sectores. En México, ¿ves posibilidades de que haya un movimiento que surja un liderazgo como el de Javier Milei? En este momento me resulta que no, porque yo creo que están en una etapa que nosotros la hemos transitado, en donde el kirchnerismo se dedicaba a subsidiar, regalar jubilaciones, regalar planes sociales, regalar toda una serie de dinero pagado por los contribuyentes, y eso anestesiaba una posible reacción. Entonces hay como una anestesia. Argentina la tuvo muchos años, hasta que la gente se hartó. Hay un proceso de hartazgo que lleva años. En este momento México me parece que está anestesiado, y lo que yo veo que asoma, pero muy tímidamente por ahora, es la posible, eventual, no sé si se va a dar o no, la candidatura de Verástegui, pero a Verástegui lo veo mucho más ligado
a una prédica religiosa que a una prédica combativa contra el sistema. Es otro estilo completamente distinto. Si eso va a tener éxito o no, y si va a lograr las firmas y los avales para presentarse o no, no lo sé, pero digamos que sería la tercera opción ante un desencanto con la oposición. Bueno, pues interesante el panorama. Nicolás, te agradezco mucho la visita aquí a la primera emisión de CIPSE Noticias. Nos tenemos que ir a un corte, pero pues la invitación para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo no? Ya que tengo la computadora tuya al lado. Aquí está, mira. Porque tengo, la conferencia se titula La destrucción de Occidente y la batalla cultural. Va a haber libros míos a disposición de la gente que esté interesada. Y va a ser hoy, martes 17 de octubre, 18:30 horas, en la iglesia San José Obrero, y San Patricio de Irlanda, que no sé si eso que es Es una iglesia, pero en el parte del domo nos comentaban que va a estar, ¿no? Entonces, bien. Ahí puede llegar. ¿Tiene algún costo? Hay un costo de 300 pesos. 2 entradas por 300. Por 300 pesos. Muy bien, pues ahí está la invitación para todos. Mire, no está de más. Acérquese, porque hay que escuchar y hay que analizar todo lo que podemos. Hay que politizarnos, siempre lo he dicho. Gracias, Nicolás, por la Gracias visita. por el espacio, muy amable. Nos vamos a un breve corte, regresamos rapidito con los deportes y luego continuamos. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.